Buenas tardes, hermanos. Vamos a reflexionar en un salmo que es el Salmo 32, hermanos. Pero antes que nada, es una realidad, hermanos, que el pecado en nuestras vidas no lo podemos sacar y no lo podemos esconder. No importa si tú eres cristiano o no eres cristiano, siempre vamos a pecar en contra de Dios. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo tú vas a enfrentar ese pecado? ¿Cómo el cristiano, el creyente verdadero, enfrenta el pecado? Bueno, el Salmo 32, hermanos, es una guía para la confesión de pecados. Y por supuesto que esta confesión de pecados va de la mano con el arrepentimiento. El autor de este salmo, hermanos, el Salmo 32, fue el rey David. Él escribió este salmo después de cometer un pecado muy grande, cuando él era rey de Israel. Y el pecado muy grande que hizo David fue que tomó a la mujer de un hombre casado, la embarazó y por supuesto que cuando David se enteró de que Betsabé, se llamaba esta mujer Betsabé, se enteró de que estaba embarazada, mandó a matar a su esposo. Su esposo era Urías. Y por cierto, hermanos, este Urías era un guerrero que servía tanto al rey como al pueblo de Israel. Era un hombre muy leal. A David, por supuesto que no le importó nada de eso y aprovechó su poder como rey para cubrir su pecado. Urías peleaba en el ejército de David y por supuesto que David, al enterarse de que Betsabé estaba embarazada, David mandó al frente de la guerra a este hombre llamado Urías. ¿Para qué? Por supuesto, para que lo mataran. Lo que quería hacer David, hermanos, era cubrir su pecado. Obviamente, Betsabé se enteró que su marido Urías murió y David, por consiguiente, tomó a esta mujer para que toda la gente viera que no pasaba nada, que la había embarazado después de que Urías había muerto, pero no era así, no era así. De esta situación, hermanos, nadie sabía. El único que sabía era Betsabé, David y un hombre llamado Joab. Joab, hermanos, era aquel hombre a quien, por así decirlo, era el jefe del ejército donde pertenecía a Urías. Y fue Joab quien mandó enfrente a este hombre para que muriera en la guerra. Obviamente esta orden fue dada por David. Pero, hermanos, si nosotros leemos esta historia a más detalle en 2 de Samuel capítulo 11, tú podrás notar que quizá David se salió con la suya. Tú cuando lees el relato dices, caramba, David se salió con la suya. ¿Por qué? Porque armó todo un plan tan perfecto para que nadie se enterara. Y como vas leyendo dices, David armaba todo también, todo también. Pero hay algo importante, hermanos, que se ve en el versículo 27. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27 dice, y pasado el luto, o sea, el luto de Urías, envió David y la trajo a su casa, trajo a Elizabeth. Y fue ella su mujer y le dio luz un hijo. Mas esto que David había hecho, nota hermano, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos del Señor. David ocultó su pecado de muchas personas, pero escucha hermano, no de Dios, no de Dios. Dice el texto, fue desagradable ante los ojos de Dios. Y esto mismo, hermanos, pasa en nuestras vidas. Tú puedes ocultar tu pecado. Tú puedes ocultar tu pecado con las mejores estrategias, con los mejores planes, pero nunca puedes ocultar tu pecado delante de los ojos de Dios. Nunca, hermano. En 2 de Samuel, hermano, un capítulo después, en el capítulo 12, vemos que David se arrepiente, reconoce que pecó contra Jehová, pero su pecado, por supuesto, que trae muchas consecuencias y unas consecuencias muy grandes, empezando que el hijo que iba a tener con Betsabé iba a morir. Y en este contexto, hermanos, David escribe el Salmo 32.
Acompáñame para leer el Salmo 32, versículo 1. Nota lo que dice David. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si puedes notar, hermano, en estos dos versículos, David usa tres palabras diferentes para referirse al pecado. Por ejemplo, ahí en el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión. Ahí está la primera palabra, transgresión. Al final del versículo 1, y cubierto su pecado. Y la tercera palabra la encontramos en el versículo 2, que dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Entonces vemos estas tres palabras, transgresión, pecado e iniquidad. Lo que está dando a notar David es que el pecado lo ve de diferentes ángulos, lo ve de diferentes posiciones, hermano. En el versículo 1, esta palabra de transgresión, hermano, se puede traducir como rebelión. Y da la idea de que el pecado te aleja de Dios, te rebelas en contra de Dios y te alejas de Dios. La segunda palabra al final del versículo 1 que usa David es la palabra pecado. Esto quiere decir, hermano, una desviación de lo que le agrada a Dios. Una desviación de lo que es agradable a Dios. O sea, hermanos, la palabra transgresión se refiere a una desobediencia intencional. Y la palabra pecado apunta a un pecado no intencional. Pero nota, hermanos, la última palabra del versículo 2 que dice iniquidad. Esa es la tercera palabra que usa David, iniquidad. Y esta palabra se puede traducir como perversión, perversión. Entonces, hermanos, estas tres palabras nos dan una idea de lo terrible que es el pecado ante Dios. Recuerda, hermano, aquí David está confesando su pecado, el pecado de adulterio y el de homicidio. Y él sabe que es terrible delante de Dios. Entonces, cuando pecas, te estás rebelando en contra de Dios de manera intencional, violando su estándar. Te alejas de Dios aun cuando lo haces también de manera no intencional. Esa es la idea, hermanos. Tu pecado es una perversión total, una perversión. Pero nota otras palabras que utiliza David. Ahí en el versículo 1, Salmo 32, versículo 1, nota, bienaventurado aquel cuya transgresión, escucha, ha sido perdonado y cubierto su pecado. Ha sido perdonado y cubierto su pecado. La palabra, hermanos, perdonado o perdonada se refiere a quitar y cubrir. Quitar o cubierto, a eso se refiere, hermanos, a ocultar de la vista. Y hermanos, esta es una expresión muy hermosa. ¿Por qué? Porque la definición de perdón es hermanos. Cuando David confesó su pecado, así como tú confiesas tus pecados, Dios los quita, los oculta de su vista. Esa es la idea, hermanos. Ha sido perdonada. La transgresión ha sido perdonada. Dios la ha quitado, la ha ocultado de su vista. Pero nota el versículo 2 que dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová, escucha, no culpa de iniquidad. Esta frase, hermano, de no culpa, tiene la idea de que él perdonó a David, pero lo perdonó de una manera única por medio de la fe. Esa es la idea de esta palabra. El perdón que Dios extiende mediante la fe únicamente. Esa es la idea, hermanos. La idea más clara, hermanos, la da Pablo, ya que él utiliza estos mismos versículos en Romanos 4, versículos 6 al 8. En Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, Pablo utiliza estas palabras para mostrar cómo Dios justifica al pecador por la fe únicamente. O sea, cómo Dios justifica al impío que tiene fe únicamente en él. No vamos a leer el versículo, hermanos, pero esa es la idea de estas palabras. Él no culpa de iniquidad. Él perdonó.
aquel hombre que puso la fe en Él únicamente. O sea, hermanos, como Dios justificó al impío que tiene fe únicamente en Él, así también Dios perdonó a David porque puso su fe en Él. ¿Ok? Pero nota al final del Salmo 32, versículo 2, Salmo 32, versículo 2, hasta el final dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. La verdadera confesión, hermano, no esconde el pecado. David disfrutó el perdón de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque él confesó su pecado de manera total, tal cual, no lo justificó, no lo suavizó, él lo confesó tal cual, hermanos. Otro salmo que escribió David, hermanos, es el Salmo 51, versículo 1. Nota lo que dice, Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Nota, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Otra vez, hermanos, si pudiste notar, aquí en este versículo del Salmo 51, versículo 1, David utiliza otra vez 3 palabras para referirse a su pecado. Él estaba muy consciente de su pecado. Él no escondió nada. Borra mis rebeliones, dice David. Él no justificó, no minimizó nada. Él lo confesó absolutamente todo. Hermanos, si tú quieres confesar tus pecados, debes hacerlo igual que David. No culpes a nadie, no te justifiques, no minimices tu pecado. Porque este tipo de confesión te va a llevar al verdadero gozo. Al verdadero gozo, hermanos. Nota en el Salmo 32, versículo 1 y versículo 2, David empieza con estas palabras, bienaventurado. Esto es gozoso, satisfecho. Es una palabra importante, ya que se está repitiendo 2 veces. Versículo 1, bienaventurado, y versículo 2, bienaventurado. Pero ¿quién es aquel hombre que está contento? ¿Quién es el hombre que está gozoso? ¿Quién es el bienaventurado? Versículo 1 dice, bienaventurado, escucha, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David estaba contento, estaba lleno de gozo porque Dios había quitado de su vista su pecado. Si tú confiesas tu pecado de corazón, hermano, Dios te va a perdonar. Quitará tu pecado delante de sus ojos y te dará el perdón de gracia, hermanos. David, por supuesto que merecía morir. Él no merecía el perdón, porque de acuerdo a la ley, él merecía morir. Aquellos adúlteros, aquellos que matan, de acuerdo a la ley mosaica, de acuerdo a la ley, tenían que morir. Hermanos, pero en este momento, en cuando Samuel nos narra esta historia de David, David ya era un creyente verdadero. Él era un creyente verdadero. Es más, hermanos, David ya había escrito muchos salmos que tenemos en nuestra Biblia y son salmos hermosos. Él era un cristiano, por así decirlo. Él era un creyente verdadero de Dios. Y ahora, hermano, tú como creyente tienes el Espíritu de Dios. Sabes lo que dice su palabra y aún así pecas. Entonces, también mereces la muerte eterna, porque pecas delante de Dios. Pero escucha, hermano, el perdón de Dios es la expresión de gracia en tu vida. El perdón de Dios es la expresión de gracia en tu vida. Sí, has pecado, pero confiesa ese pecado. Confiésalo tal cual es. No minimices nada. No lo ocultes, no lo justifiques. Confiésalo, hermanos. Y Dios, por medio de Cristo, extiende su perdón y así puedes estar gozoso porque el Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado porque Él te ha dado el perdón completo. Y como dice David, ha ocultado tu pecado delante de su vista. Lo ha perdonado. Hermano, hay que confesar nuestros pecados de corazón. No minimices, no ocultes nada, no te justifiques. Confiésalo todo delante de Dios para que así Él pueda quitar tu pecado delante de sus ojos. Dios te bendiga, hermano.